Eh, Francisco Solano López. ¿Qué es lo que se suele decir del Mariscal López? A ver acá, clase, atiendan. Bueno, le estoy hinchando nomás acá a mis compañeros. ¿Alguna vez escucharon que Francisco Solano López no era hijo de don Carlos Antonio López? ¿Verdad? Entonces, hay si no lo escucharon, yo les cuento que en el ámbito académico hay un sector muy fuerte que quiere sacarle hasta su derecho de filiación al Mariscal López, ¿verdad? Es decir, lamentablemente, la historia paraguaya se ha tergiversado hasta ese mínimo detalle que está relacionado con el nacimiento de López. Entonces, bueno, cuando vos haces ese tipo o crees ese tipo de datos, primero le estás denigrando a don Carlos Antonio López, estás metiéndote con una mujer, nuevamente la mujer afectada en el chusmerío, doña Juana Paula, ¿verdad? Es decir, la tergiversación histórica es algo tan, pero tan grande que hasta el tema ginecológico de doña Paula acá se está analizando. Imagínense hasta qué punto, ¿verdad? Se ha tergiversado nuestra historia. Y bueno, creo que es momento de hacer las aclaraciones correspondientes con fuentes bastante serias, ¿verdad? Voy a ver si en el corte le pasó también a Jordan un documento muy importante que está en el Archivo Nacional para que acá en la pantalla hermosa, gigante que tenemos aquí atrás se pueda ver. Bueno, vamos a hablar, primero les voy a dar datos ciertos, los datos verídicos sobre el nacimiento del Mariscal López. En la segunda parte les voy a mostrar cómo se tergiversa esta relación con don Carlos Antonio López, su derecho de filiación, cómo se le injuria también a doña Juana Paula Carrillo, ¿verdad? Pero primeramente vamos a ir por lo que tiene que ser. Bueno, Francisco Solano López nació en Asunción, en el barrio Manorá. El barrio Manorá, para que nos podamos ubicar, vendría a ser donde está ahora la Recoleta, ¿verdad? Hasta la avenida Santísima Trinidad, ¿verdad? Todo esto abarca, ¿verdad? Sus padres, porque yo les voy a demostrar que el padre biológico, para que se termine este tipo de mentiras, efectivamente era don Carlos Antonio López y la señora doña Juana Paula Carrillo. Bueno, Francisco Solano López, en el programa pasado estuvimos hablando un poco de su formación humanística, de su formación militar, pero su instrucción, la primera, ¿verdad?, desde muy temprana edad, ¿verdad?, estudió con Juan Pedro Escalada y luego en la Academia Literaria. Imagínense, en una academia literaria dirigida por el presbítero Marco Antonio Maíz, y posteriormente realizó cursos de filosofía y prosiguió sus estudios en el Instituto Moral y de Matemáticas. Desde muy joven él fue consagrado jinete, es decir, si nosotros hoy podríamos ubicarle al Mariscal López en algún arma, ¿verdad?, de nuestras Fuerzas Armadas, podríamos decir que él formaba parte de la caballería, ¿verdad?, porque era un jinete excelente. Además, hablaba así con mucha fluidez el guaraní, castellano, hablaba perfectamente el francés, el inglés, el portugués, latín. Y bueno, se le atribuía a él un completo dominio del latín, porque don Carlos Antonio López era un hombre muy culto, obviamente con un perfil bajo durante el gobierno francista, pero don Carlos Antonio López era un hombre muy preparado. Y justamente don Carlos Antonio López es el que le orienta a Francisco Solano desde muy joven, hacia la carrera militar, hacia la carrera de las armas, ¿verdad? Sí, efectivamente, a los 18 años fue nombrado
como general de la nación y comandante de ejército, sí. En 1843 acompañó a Manuel Pedro de Peña en la misión cumplida por encargo del segundo consulado ante la Confederación Argentina. Es decir, desde muy joven él estuvo ya participando lo que vendría a ser en la política paraguaya en diferentes ámbitos. Por un lado, en el mundo castrense, el mundo militar, y por otro lado, el mundo diplomático, ¿verdad? Y esto es importante que estemos manejando para lo que se viene, estos dimes y diretes del famoso chusmerío dentro de la historia, que no tiene nada de científico, sino tiene todo de folclórico, ¿verdad? Y bueno, pero en este programa estamos aquí justamente para sustentar con pruebas una historia un poco más científica, un poco más seria, ¿verdad? En el año 1845, no se olviden de esta fecha, es muy importante, ¿verdad? Se trasladó a Corrientes al frente de 5.000 hombres para intervenir en una lucha contra el dictador Rosas, pero vamos a decir que en esa oportunidad no se le dio actuar a él, ¿verdad? Porque unas circunstancias entre Corrientes, los correntinos, los políticos con Rosas, que ya voy a pasar a contar. Y bueno, y a partir, podemos decir que en 1852, así sin temor a equivocarnos, un total colaborador de su padre en todos los niveles de responsabilidad gubernativa, ¿verdad? Porque tenemos que saber que el Ejecutivo en la época de don Carlos Antonio López era un poder fuerte, y que estaba por encima de otros poderes existentes en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, cuando aproximadamente a los 26 años de edad, él recibe una misión bastante delicada de representar a nuestra nación ante los gobiernos de Europa, la famosa misión de Francisco Solano López a Europa, y obtener ciertas ratificaciones que ya se habían negociado aquí en Paraguay, algunas, otras no, ¿verdad? Comercio, intercambio, y fue nombrado ministro plenipotenciario del Paraguay. El éxito de esta misión diplomática fue un éxito rotundo, nadie lo puede negar, así como otros desempeños diplomáticos que tuvo justamente en el año 1859, entre este problema grave entre Urquiza y Mitre, ¿verdad? Vamos a llegar a eso, ¿verdad? Con el famoso Pacto de San José de Flores, que es realmente una misión diplomática mediadora que se estudia a profundidad porque fue excelente, ¿verdad? A pesar de todas las circunstancias que tuvo que sortear Francisco Solano en esa misión, ¿verdad? Y bueno, esta misión, volvamos a Europa, ¿verdad?, de ratificación de tratados internacionales, de convenio, ratificación de protocolos, ¿verdad? Él hizo, aparte de afianzar estas alianzas, también tuvo la oportunidad de ir a... Bueno, eso no es una imagen real, ¿verdad? Es una imagen trucha. Realmente nunca se pintó a Elisa Lynch con Francisco Solano López, ¿verdad? Vamos a poner nomás una imagen o de Elisa sola para no confundir, ¿verdad? O de Francisco Solano solo, ¿verdad? Así, no juntos. Porque acá tenemos que tratar de demostrar, pero hace correr esa imagen, ojo, que está por todas las redes sociales, eso como diciendo que acá hubo un casamiento, ¿verdad? Entonces aprovechamos esa oportunidad y decimos que no, ¿verdad? Bueno, y volviendo a nuestro tema, él en Europa no solamente forjó interesantes alianzas, sino también tuvo la oportunidad, como les dije, de conocer, entrar a las fábricas, a los talleres, a los centros industriales más importantes de aquella época, escuelas, academias, reuniones con científicos. Y bueno, él estuvo mirando todos los adelantos
académicos, tecnológicos, vio muchísimas cosas. Entonces, él fue el que le dice, al ver todo ese desarrollo, todos esos estados que tenían un desarrollo impresionante, ¿verdad? Le viene a decir a don Carlos Antonio López la importancia, ¿verdad?, de formar, lo que es la educación, enviar jóvenes, traer profesionales de Europa. Eso fue una iniciativa de Francisco Solano López, que vio eso, y obviamente su padre, siguiendo el consejo y para poner al Paraguay en el inicio mismo de la modernidad, se trae todos esos profesionales. Ya vamos a pasar también a hablar de las obras de gobierno de don Carlos Antonio López y todo lo que hizo para desarrollar al Estado paraguayo, y lo más importante, todo lo que hizo para el pilar de la defensa del Estado paraguayo. Hoy en día, y esto me permito hacer, voy a abrir un paréntesis, ¿verdad? Estamos ante un mundo globalizado, ¿verdad? Ante un mundo que desprecia la cultura de la defensa de un Estado, la defensa nacional. Sin embargo, es un pilar fundamental del Estado, ¿verdad? Es decir, no existe desarrollo sin defensa, ¿verdad? Y defensa sin desarrollo. Son pilares que sustentan a un Estado para que el Estado pueda tratar en lo posible, ¿verdad?, de alcanzar su objetivo, que es el bien común público, ¿verdad? Que es lo que se tiene que cumplir. Y que los políticos y las personas designadas en estos pilares tienen que trabajar, ¿verdad?, para que finalmente esos beneficios se sienta en los elementos del Estado, es decir, en su elemento principal, que es la población. Y eso fue antes y sigue siendo en este presente, ¿verdad? Por eso es importante tener estos conocimientos, mirar, porque la historia es aleccionadora. Nos sirve para sacar lo positivo que hicimos o lo negativo que hicimos, aprender, pero sobre todas las cosas, nuestro ser paraguayo, nuestra identidad que se está diluyendo. ¿Qué podemos pedirle hoy en día a nuestros jóvenes que están leyendo 3 hojitas? Imagínense, son 3 hojitas lo que leen sobre historia paraguaya de determinados puntos, ¿verdad? Es decir, no hay un conocimiento general a profundidad y nosotros deberíamos de estudiar historia, deberíamos de ir contra este sistema, ¿verdad?, y hacer una crítica para que se pueda rever y se pueda profundizar. Y bueno, paren un poco, ¿verdad? Nos estamos diluyendo y se están imponiendo otras culturas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la cultura paraguaya? Y bueno, eso ya es de tierra adentro, ya a nadie le interesa, ¿verdad? Porque nos estamos despersonalizando, ¿verdad? Como Estado estoy hablando, ¿no? Estamos hablando, y también, obviamente, aterrizando ya a lo individual también. Bueno, entonces, en los anales internos, cuando yo investigo mucho nuestra historia militar, y hay gente que dice, ¿qué es lo que es el heroísmo? Hace poco me hicieron escuchar, y yo casi me quedo así re choqueada, donde dice una persona, ni lo voy a nombrar, ¿verdad?, porque me parece grave lo que dijo, ¿verdad?, de que el heroísmo es una palabra luego horrible, que detesta esa palabra, ¿verdad? Imagínense, es decir, todos los estados del mundo tienen personas que se han destacado en varios ámbitos, ¿verdad? Y cada estado tiene la construcción de sus héroes. Y no son mitologías, ¿verdad? Siempre lo voy a repetir, porque si nosotros nos vamos a la guerra de la Triple Alianza o analizamos la guerra del Chaco, seres humanos, inclusive que eran civiles y que pasaron al fuero militar en defensa de la libertad, de la soberanía y la independencia, no son mitos, porque existieron esas personas que hicieron con poco grandes hazañas. Y eso
conlleva un heroísmo que hay que respetar, ¿verdad? Entonces, pero en esta nueva cultura del mundo académico, no hay que dejar de lado las historias de la guerra. ¿Y cómo vas a borrar de un plumazo más del 90% de la historia nacional paraguaya? ¿Verdad? Nuestra historia es muy rica y en los inicios, en el nacimiento mismo de nuestro Estado, en el proceso mismo, a nosotros nos costó. Ciertamente el 14 y 15 de mayo no se derramó sangre, pero para llegar a esa instancia tuvimos un proceso, una lucha, tuvimos un enfrentamiento con el ejército que nos envió la Junta de Buenos Aires. Tuvimos avasallamientos territoriales que conllevaba salir a defender lo que correspondía al Paraguay. El tema del pan de azúcar en el año 1850, el tema de la negativa del reconocimiento de nuestra independencia por parte de la Argentina con Rosas, también fuimos a participar en una alianza con Corrientes para rever esas situaciones. Y eso significa, estamos hablando de términos bélicos. O cuando el Imperio del Brasil trajo un despliegue de una flota de guerra impresionante hacia la zona del Cerrito, ¿verdad? Para ingresar acá y pedir ciertos resarcimientos diplomáticos con esa excusa, ¿verdad? Pero traernos más de 120 bocas de fuego. O el problema, o cuando nos atacaron atacaron el Tacuarí apenas terminaba la misión diplomática de Francisco Solano López con los ingleses o con los franceses. Y bueno, y los problemas entre estados no es algo del pasado nomás, sino que siempre estamos en una constante crisis. Entonces, por eso es importante conocer nuestra historia y tener esta capacidad de poder hacer una defensa, no solamente de armas, sino una defensa cultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las potencias más grandes quieren que los países más chicos nos diluyamos en ellos, en su cultura, en sus criterios, en sus beneficios. Entonces, por eso yo creo que tenemos que hacer una defensa cultural también de nuestra historia, ¿verdad? Obviamente en las redes sociales están los blogueros, parece una suerte, no sé, una jauría de troles con relación a la historia. Bueno, pero tenemos que parar un poco esa situación y replantearnos qué es lo que tenemos que saber o qué es lo que tenemos que estudiar. Bueno, nos vamos a una breve pausa y vamos a ir directo al tema de dónde sale este tema de que Francisco Solano López no era hijo de don Carlos. Volvemos enseguida. Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por Ñandutí. Que escuches todas las versiones es nuestro trabajo. Ñandutí